Mandala 19. Este mandala describe a una persona noble y honesta y que la gente respeta sus palabras. Pero se ven dificultades y obstáculos que han de superados que vienen en contra o aparecen en tu mente, y que te bajan la moral. ¿Tú esperas, o crees que es necesario que se den explicaciones, un debate, o confrontación en una relación? Por ejemplo, puedes querer que la persona que te gusta acabe por separarse o discuta y así tener oportunidades a tu favor, o bien obtener respuestas que estás esperando. Realmente sí, que tendrás ocasiones que te favorecen para conseguir tu deseo. Con el tiempo la suerte estará de tu parte, será reconocido tu trabajo o personalmente estarás muy valorado. Para los hombres, aparece una mujer que es muy amistosa, que te invita o te hace algún regalo, pero de alguna forma hay cosas que no están claras. Quizás el llegar a saber lo que siente realmente por ti, o tú por ella. Se dan algunas complicaciones respecto al lugar o persona para sentirte anclado, seguro o afianzado, seas hombre o mujer. Es posible que no tengas un empleo asegurado, que no hayas terminado una carrera, o que hayas de viajar para conseguir la meta. Por ello los asuntos del corazón sufrirán retrasos o estancamiento. Habrá contratos y un compromiso en tu vida, pero tiene un final, o trae alguna pérdida. Sentimentalmente podrá ser porque esa persona ya esté casada, o porque es una amante. Aquí se da cierto enredo de engaño o traición. Sin embargo, para muchos, es una relación con una mujer que es viuda, y entonces no habrá mentiras, ni nada semejante. En todos los casos la información que te llega, hace que se infiltre la duda y desconfianza. Podrás pedir explicaciones y hacer una llamada telefónica para aclarar, o que te la hagan a ti, o bien que oigas cotilleos y necesites aclaraciones. Habrá un nuevo comienzo en tu vida que cumplirá alguno de tus anhelos, entre los que están el independizarse, distanciarse, realizar alguna transacción, viajar, o la diversión. Debes superar algunos escollos o muro porque habrá bloqueos, oposición, e impedimentos. Estos están relacionados con alguien de poder, puede ser una autoridad o administración, un jefe, o los padres, pero definitivamente es alguien que cuida y protege. Tendrás que tomar decisiones y alternativas que producirán cambios con lo que tenías hasta ahora, sobre todo en asuntos que pueden acercarte más a una posible pareja o a la que ya tengas. Tanto los chicos como las chicas, la opción elegida os lleva a ello. Esa persona ya es una amistad, además de ser pareja, será un amigo y amiga muy fiel. Habrá algún problema debido a interferencias o entrometimiento, pero en una relación, remarca que, tanto seas mujer como hombre, estás ocultando tus sentimientos, y eso te produce gran sufrimiento. En un trabajo o negocios, podrás sufrir algún allanamiento o incursión indeseada, que se lleva algo que te pertenece o que debas proteger. Es alguien que está cercana a tu hogar, el trabajo, o alguna de tus propiedades. Es una persona muy astuta, y que podrá engañarte, intrigar, o mentir. Hallarás amistades y negocios mediante las redes, y lugares donde las reuniones, entretenimiento y citas son posibles. En general son lugares públicos a los que todos podrán acceder cuando gusten. Se intercambian notificaciones, mensajes o llamadas. Eso te llevará a nuevos comienzos, a iniciar proyectos en los que todavía falta un poco de experiencia, y para algunos a conocer a una chica que es muy joven. Tu posible amigo o compañero puede comportarse de manera muy filosa, ser muy directo, tajante e intransigente, aunque en casos, habla del chico que elige este mandala. Por contra, dice de la mujer que es muy espiritual, perseverante y paciente. Igualmente puede describir a las chicas que elijan este mandala o a la conocida de ese momento del hombre. Los chicos pueden llegar a sufrir algún corte o punzada, tal como una operación o vacuna, pero se sale sin mayor peligro. En actividades, será porque estudias o utilizas material que es cortante o puntiagudo. Familiarmente tiendes a ser una persona fuerte, autoritario y autoritaria, aunque habrá casos en los que sus calificativos corresponden a padres, un jefe, o alguien de poder que ejerce gran influencia en tu vida. En cuestiones de sexo, se necesita autocontrol. Dice que te irá muy bien cualquier cosa que aporte energía, resulte medicinal, y te haga crecer. Por ejemplo, los lugares abiertos, la naturaleza, lo que tenga que ver con los orígenes y lo que perdura en el tiempo. Emocionalmente se desea o confía en un compromiso que dure toda la vida. A modo personal, es el llegar a un acuerdo contigo mismo respecto de una relación o contrato. Realmente tú consigues las claves que necesitas para lograr tu objetivo. El dinero vendrá a ti. Tú recibes notificaciones o entregas del mismo. Si ya estás empleado, posiblemente cobres mediante transferencias bancarias. En el trabajo, habla de documentos, datos,
o información que todavía no se conoce, están por surgir o abrirse. Si eres un estudiante, se refiere a que tu carrera todavía no es un hecho. Si eres un escritor, es debido a que no has terminado un libro. En otros aspectos podrías estar manejando datos que son reservados, tal como de una entidad bancaria, una notaría, o semejantes. En tu destino, se marcan muchos cambios. Estos van desde un embarazo, hasta de creencias internas, y de mudanzas, traslados, viajes en avión, y la creación de alguna empresa o proyecto.